Buenas noches, estamos en la sesión número 2 de la semana 2, jueves 28 de abril 2022, módulo 4, semana número 2, textos y visiones del mundo es el nombre del módulo y el nombre de la semana es literatura, un acercamiento a otras realidades. Los objetivos del día de hoy son los siguientes de acuerdo al plan que hemos trazado. Perdón. La idea es bueno, ese es el nombre de la unidad, y los objetivos son la explicación o la corrección y desvelo de dudas de la actividad integradora 1, textos y mundos posibles, la actividad integradora 2, literatura y pluriculturalidad, el contexto, las cuestiones de contexto, y entender que cualquier obra literaria está regida por su época, sociedad y tradiciones. Luego, la atención de dudas, ya sea que me enviaron, que me compartió su asesora por escrito. Las dudas provienen de modelos de notas APA Chicago, actividades integradoras 3 y 4, de qué tratan los textos que leemos esta semana, Frankenstein y la debutante, y poesía indígena, y sugerencias para la elaboración de actividades. También la lista sugerida de cómo trabajar el texto, que les va a dar puntos extra, es las notas de la debutante, o bien del capítulo 4 y 5 de Frankenstein, que también puse el audiolibro como recurso adicional el día martes o lunes, el día lunes creo. Y ya saben, es enviar las notas de su cuaderno antes del viernes de mañana a las 7:30 de la noche. Se harán acreedores a puntos extra. Para el caso de la actividad integradora 3, para el caso de la actividad integradora 4, tienen que revisar la página de internet 68voces.mx, en la cual tienen que elegir uno de las animaciones que hay en algunas de las lenguas que se hablan en nuestro país, y hacer notas breves sobre eso, y se harán acreedores a puntos extra en la actividad integradora número 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad, mientras que la 3 se llama Textos y Mundos Posibles. Tenemos aquí que les puse algunos recursos adicionales, que son el audiolibro de Frankenstein, que es capítulo 4 y capítulo 5. Están un poco, digamos, revueltos, porque en la primera parte superior de lo que están viendo es el capítulo 4, mientras en la parte media es el capítulo 5. Me gustaría revisar sus dudas. También voy a poner la debutante y aquí está el de 68 voces. Entonces creo que es importante que revisemos. Y les decía, pues me gustaría revisar primero que nada sus dudas específicas sobre las actividades integradoras. Ya también me enviaron algunos textos, permítanme un segundo para traer mi... Buenas tardes, Diana. Buenas tardes. Decía que hoy voy a dedicar una parte o sea, es importante la revisión de los textos, de las actividades, especialmente la integradora 3 y 4, y también de los textos, pero hoy quería revisar unas dudas que me dejaron, que también hablé brevemente el día de ayer, unas dudas que estoy buscando ahorita en mi celular, porque lo tengo conectado. Son dudas que me dejaron algunos de ustedes con sus asesoras. Aquí están. Son alrededor de unas 12 preguntas que voy a desarrollar mejor el día de hoy. Un segundo, por favor. Perdón. Esas dudas tienen que ver con la consecución de actividades integradoras, la 3 y la 4. Los puntos extra de esta semana serán en la parte de escuchar el audiolibro o ver o leer el texto de La debutante y Frankenstein, capítulos 4 y 5. En el caso de Frankenstein, La debutante es un cuento corto de Elena, ay, se me olvidó el nombre. Ahorita lo reviso, perdón. Dichos textos, Leonora Carrington, perdón, ya me vino a la mente, que es La debutante, que es un cuento surrealista. Les puse los enlaces la semana en el lunes,
de ambos audiolibros, porque hay gente que también se puede acostumbrar a ese tipo de textos. Es exactamente lo mismo que leer, al menos es el equivalente para mí. Y si mandan ejemplos las notas ya sea de los capítulos de Frankenstein o de La debutante, de hecho creo que lo voy a poner el día de hoy, ustedes pueden hacerse acreedores a puntos extra. Y la actividad 4 es del enlace que se llama 68 voces, que está para la actividad integradora número 4 y que también les he puesto en el foro Aprendiendo para que ustedes lo revisen y opinen al respecto. Entonces, si pueden opinar en el foro, en el foro Aprendiendo y al mismo tiempo mandar sus notas de lo que opinaron en ese foro, o sea, es decir, leer alguna de los, más bien ver alguno de los, de las animaciones que hay sobre las lenguas que se hablan en México, entonces se harán acreedores a puntos extra en la actividad número 4. Entonces vamos a empezar muy rápido, que quiero entrar directamente a las dudas y a hacer un ejemplo de APA y de Chicago, o más bien de APA. En realidad son pocos los apartados de esta vez, son 10 apartados, literatura, ficción y realidad, que nos habla a grandes rasgos de que el autor expresa aspectos de su realidad, es decir, aunque hable cosas como que parecen disparatadas o que parecen salidas de su imaginación, en realidad siempre está mezclando cosas que tienen que ver con su realidad, su sociedad, lo que él vive cotidianamente. La segunda, literatura del individuo, es una infografía muy pequeña que establece la relación entre el autor, lector y la obra el texto o la obra literaria, y cuáles son los factores que intervienen en cada uno, es decir, cuáles son los factores del autor para crear, del lector para revisar, leer e interpretar, y de la obra para darse en ciertos contextos. Es decir, un ejemplo de esto sería que ustedes están entendiendo Frankenstein muy diferente del contexto de la época cuando se escribió o cuando se publicó. Entonces, ese de literatura e individuo es importante. Luego aquí viene uno del sentido de la vida, que probablemente ahorita les coloque. El sentido de la vida es un video que nos habla de una exploración filosófica sobre el sentido de la vida. Esa exploración filosófica también se da en los textos literarios, es decir, los autores reflexionan no directamente o no literalmente sobre el sentido de la vida y lo reflejan en sus textos. Frankenstein no está dicho que es una reflexión sobre la vida, pero metafóricamente o detrás del significado literal existe una reflexión sobre sobre el sentido de la vida, ¿no? Entonces me interesa mucho que veamos este video, dura 5 minutos, entonces se los voy a poner y es importante porque del sentido de la vida lo van a revisar en los siguientes textos, especialmente en la actividad, en la semana 4, en el proyecto integrador número 4, y que tiene que ver el sentido de la vida con la realidad, con la manifestación de otras religiones y con cuestiones filosóficas, repito, sobre el sentido de la vida para construir un sentido. Esto es más filosófico, pero recuerden, Diana y el resto de las personas que puedan ver el video, aunque eso es filosófico, eso no quiere decir que no se refleje en los textos literarios. Es probable que muchos de los autores de textos literarios, Leonora Carrington o Mary Shelley en el caso de Frankenstein, hayan revisado textos filosóficos para construir sus textos. Repito, aunque no directamente y no de una manera real, sino a través de personajes ficticios. Entonces, bueno, lo voy a poner ahora, dura 5 minutos. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir,
El sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, realmente
realmente hace una revisión importante del sentido de la vida. No habla sobre literatura, sino habla sobre filosofía y sobre búsqueda del sentido en algunas cosas. Bueno, y al final hace una recomendación de manera personal sobre si ustedes se sienten de una forma o de otra. Y una de esas ayudas que puede hacer es la literatura, que puede ayudarlos a primero a visualizar problemas sociales y después no estoy seguro si ayuda a resolverlos, pero ayuda o tiene la intención en algunos casos de demostrar algo o de enunciar algo para que ustedes puedan resolver problemas. Pero la literatura en sí pues, no resuelve cosas. Esta sería la parte del sentido de la vida, que no deben olvidar que está inmerso o está en medio de todos los textos o de muchos textos filosóficos, perdón, literarios y de los que vengan. Luego hay un enunciado que se llama, bueno, hay un apartado que se llama literatura y sociedad, donde hay una relación como en el primero de literatura, ficción y realidad entre la literatura y la sociedad y nos dice algo interesante que les voy a leer. Dice, la literatura es un recurso estético, es una parte para hacer cosas bellas, según lo que ya hemos visto de cuestiones estéticas, que expone ideas y teorías sobre el mundo, explica la realidad de la realidad social. La sociedad, en cambio, puede observar nuevas realidades a partir de la literatura y resolver cosas. En el caso, por ejemplo, es un ejemplo que trato de poner seguido o de manera muy general, y lo hago frecuentemente, es que la ciencia ficción plantea sociedades que no existen o que aparentemente no existen. La literatura del futuro futurista plantea sociedades que no existen y que de esa forma los seres humanos podemos prever lo que puede pasar para que lo que está en el libro no suceda, porque hay antecedentes, ¿no? Si la obra de 1984, por ejemplo, es una obra donde se enmarca la vigilancia extrema de una persona sobre la sociedad. Entonces, para que eso no suceda, se escribió ese libro o se anticipó ese libro y en teoría tendríamos que tomar cartas en el asunto para que no volviera a suceder. Eso es lo que una de las funciones sociales de la literatura. Después viene la literatura de los siglos XIX y XX. Ahí les pido, ojo, que se detengan en el apartado que se llama romanticismo y en el que se llama vanguardias, no porque los demás no sean importantes, sino que romanticismo y vanguardias son las corrientes literarias, o sea, las épocas literarias, perdón, las corrientes literarias también, a las que pertenecen Frankenstein y la debutante, respectivamente, y vanguardias tiene muchas divisiones, surrealismo, futurismo, estridentismo, etcétera. Entonces, les sugiero que se detengan esos dos para ver las características. De hecho, de ese apartado, literatura en los siglos XIX y XX, pueden sacar mucha información para sus diapositivas de la actividad integradora 3 y 4. En este momento les estaba poniendo, pero no lo pude subir mientras estaba el video, una infografía sobre Frankenstein que contiene diversos datos sobre Frankenstein y que les puede ayudar a articular sus diapositivas de la actividad integradora 3 y 4. Entonces, para culminar, existen 3 apartados más que se llama Literatura en México. Hace una distinción entre literatura indígena, colonial y los siglos XIX y XX, que son las 3 divisiones de la literatura mexicana, de Nueva España hasta nuestros días, hasta que dejó de ser Nueva España y se convirtió en lo que conocemos ahora, en ese largo proceso de varios siglos. Es la literatura indígena, la literatura colonial y la literatura de los siglos XIX y XX. Luego viene una cuestión que se llama literatura en lenguas originarias, que hace una distinción entre literatura indianista, indigenista e indígena, y ahí tendríamos que corregir los conceptos para no llamar literatura indigenista o indianista lo que en realidad estamos viendo como literatura indígena, que son autores indígenas en su lengua original o bien escriben de manera bilingüe, es decir, en español y en su lengua. Al final viene un glosario que es para saber más, y vienen las definiciones de intercultural, multicultural y pluricultural, y para distinguirlas, porque esas los van a usar en el foro de integración y los van a servir para usarlo también aquí. Y al final les hago la misma invitación. Bueno, vienen características de la sociedad contemporánea que ya vieron en otros módulos, y les hago la invitación a que participen todavía en el foro aprendiendo el día de hoy y el día de mañana. Pueden hacerlo también el fin de semana.
y no se cancela el fin de semana aún cuenta, aunque yo no lo reviso tanto como de lunes a viernes, pero ustedes pueden participar de la manera que quieran. Es decir, ustedes pueden participar, si así lo desean, el sábado y el domingo. Entonces, por favor, Diana, ¿tienes alguna duda hasta acá? No, todavía no. Gracias. De nada. Ahí están. La primera, que es la actividad integradora 3, voy a explicarlas rápido. Luego voy a decirles más o menos los recursos que están ahí. Y al final les voy a mostrar la infografía de Frankenstein, que es la que voy a poner también. Viene acá a entregar una diapositiva, una presentación de PowerPoint o bien de documento, bueno, de las presentaciones que están en Google. Y esa presentación debe tener 11 diapositivas. Y voy a explicar claramente cuál está con bibliografía y cuál no. Viene o citada en todo caso. La presentación que tienen que hacer es analizar, bueno, sirve o el objetivo es analizar dos textos y su contexto, por eso es importante los materiales que marqué, para reconocer su movimiento literario, también lo acabo de decir, sentido de la vida y el papel de lo ficticio. Muy importante que reflexionen sobre esos tres, sobre todo en el material número 1 que se llama Literatura, Ficción y Realidad, en el material número 3 que se llama El sentido de la vida del video que les acabo de poner, y en el material número 5 que se llama Literatura en los siglos XIX y XX. Esos tres les van a servir para contestar esta primera actividad integradora 3. Tienen que combinar presentaciones, en una presentación, imágenes y frases, y voy a explicar con atención, bueno, explicar, y espero que, también ayer lo dije, cuáles son las diapositivas que tienen que llevar cita y que tienen que llevar entre paréntesis el lugar donde estás, donde obtuviste la información, de lo contrario se considera plagio, aunque pongas en la fuente de diapositiva 11, aunque tú las pongas, eso no cambia a que tú pongas en las que te voy a decir, entre paréntesis, de dónde obtuviste la información, porque siempre se confunden. Es decir, en la diapositiva 11 ponen 3 fuentes, por decir, pero yo no sé cuál es cuál. Entonces tienen que aclarármelo, por favor, y eso se aclara a través de la citación de fuentes, la mención de fuentes de las cuales obtuvieron la información. Entonces, bueno, el primero, la portada, coloca tu nombre completo, grupo y título de actividad, eso ya está ahí, tienen que tener 11 diapositivas, la primera es la portada, luego la primera impresión. Antes de esto, tuviste que haber revisado, leído y tomado notas de tus impresiones. Aquí está emociones, sentimientos y pensamientos, cuando leíste Frankenstein y cuando leíste La debutante. Aquí lo vas a retomar. ¿Cuándo, dónde fue escrita la obra? La 2 es presenta con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos. Acompaña tus imágenes con una breve descripción, no más de 50 palabras. Aquí, ahorita voy a abrir un documento, una presentación. Es más, aquí ya la había abierto ayer, me parece. Aquí está. Por ejemplo, lo voy a compartir. Este sería un ejemplo de la diapositiva 2. Aquí está. Vean aquí la debutante. Este es suponiendo que, bueno, aquí tienen que llevar, aquí tendría que ir las imágenes, y este es un ejemplo de Los sueños nos transportan a otros lugares. Este es un ejemplo del surrealismo, lo que está marcado ahí. Luego, entre paréntesis, Carrington, que es el apellido de la autora, 2017, página 12, o Carrington en línea, si no tienen la paginación. Esto ya lo habíamos platicado la semana pasada en el espacio abierto con asesor virtual del miércoles, que fue el primer día que nos vimos. Ese día lo había platicado y desarrollado, entonces si alguien necesita extenderse, puede ver hacia el final del video cómo me extendí, cómo lo ejemplifiqué con un documento de Google en este caso, para que no se confunda, pero si no, puede ver también esto y creo que le quedará suficientemente claro. Me preguntaron hoy en el chat también una pregunta, bueno, me hicieron una pregunta adicional que tiene que ver con que si las fuentes
de la que estén citando tienen que ser de la autora, es decir, de la debutante, o pueden ser de otra cosa. Y lo repito, pueden ser de cualquiera de los dos. Pueden leer la debutante, citar una frase que esté ahí, que sea representativa de lo que sintieron y de la corriente a la cual pertenece, o bien pueden investigar en internet. En cualquiera de los dos casos tienen que dar crédito a través de los paréntesis. Si no hay crédito, pues tienen dos opciones. Si no hay crédito, les voy a descontaré puntos en la parte de estructura y de seguimiento de instrucciones. Y además, perdón, y además, si no hay bibliografía, se harán acreedores a un plagio porque tuvieron que obtener la información de algún lugar. Entonces, ahí sí se van a descontar muchísimos puntos, como les puse a una gran cantidad de ustedes, porque muchos no pusieron bibliografía. Entonces, la tienen que poner, y en este caso les aumento un requisito, que es que tienen que poner entre paréntesis el autor, el año y la página. O bien, si es en internet, como va a ser la mayoría de los casos, el autor y la palabra en línea. Para que yo sepa cuál es. Aquí no vale poner solo el link, entonces, ni al final, de hecho, vale poner solo el link. En la siguiente diapositiva, aquí está, coloco un ejemplo que dice fuentes de consulta y pongo un ejemplo de cómo podría hacerlo. Es un ejemplo meramente ilustrativo, no son los datos correctos, solamente es un ejemplo. Carrington, Leonora, 2017, la debutante entre comillas, en Literatura UNAM. Literatura UNAM es el nombre de la página. La fecha de consulta es el 25 de abril y el URL, que es el link que tienen que copiar, es un error en las instrucciones y también podría considerarlo plagio si está igual. Poner solo el link, solamente poner el link no es válido. Me han preguntado mucho de esto de APA y por eso me atrevo a hacer nuevamente esta clase y a ponerles estos ejemplos para que queden grabados en el video y para que no haya confusión. Si aún así tienen dudas, pueden consultar permítanme, porque lo descargué el día de ayer y quería mostrárselos para que vean cuál es. Perdón, que estoy buscándolo. Aquí está. Voy a compartirles. Después de esto, ahí está la bibliografía. Voy a compartirles, aquí está. Esto que deben tener un poquito claro, que es a ver si está compartiendo, el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Son 19 páginas y ustedes deben citar. Puede haber algunas diferencias entre lo que les han dicho otros profesores, lo que ustedes traen de conocimientos previos y lo que yo he hablado en estas dos clases, el miércoles pasado y hoy, pero lo más importante, lo que me gustaría que tuvieran en la cabeza es que tienen que ser consistentes. Si no es igual a este que les estoy diciendo, no importa. El punto es que ustedes adopten un método de anotación o de citación, de colocación de fuentes y que lo coloquen en sus respectivos trabajos. Entonces, con eso es suficiente y con eso no tengo forma de bajarles puntos porque está cumpliendo con todo lo que les pido. Ese manual se los puso su tutora, su asesor y también, si quieren o si los necesitan, yo probablemente también lo ponga, el manual de citas y referencias, pero está también en el foro de novedades, así es, en su tutora lo ha puesto, así es que revisen, por favor, y si aún así no lo encuentran, avísenme y yo lo puedo poner con todo gusto para que lo consulten. Entonces, esa parte es importante. Son como 20 páginas, pero en realidad hay algunas que se pueden saltar y hay algunas que nada más vienen ejemplos de cómo poner página de internet, libro, artículo, etcétera, ¿no? Entonces, quería mostrarles porque me parecía importante para que se identifiquen con la portada y sepan cuál es la referencia que nosotros usamos y que casi siempre les voy a decir que consulten en el manual de citación de Prepa en Línea CEP, pues es este. Entonces, está también en la caja de herramientas que ustedes tienen a la mano y pues eso es lo que considero la parte más importante y aquí está. Voy a regresar a la actividad integradora número 3 y estaba en la diapositiva 2 y la diapositiva 3, que son Mary Shelley en su contexto. La 2 tiene que ir con paréntesis, ya lo dije. La 3 también, por favor. La 4 también tienen que ir al movimiento literario corresponde y selecciona dos frases que representen las características de dicho movimiento. Puede ser de la misma obra de Frankenstein o puede ser de cosas que hayan investigado sobre la corriente a la que pertenece. Entonces, 2, 3 y 4 llevan citas, por favor, y llevan paréntesis, por favor. Por ejemplo, aquí en la 5 dice, recuerda revisar, con base en lo que leíste, reflexiona cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Recuerda revisar el recurso sobre ese tema para apoyar tu reflexión. El video lo acabo de poner.
Y ahí, si van a usar cosas del video, tienen que citar también entre paréntesis. O sea que 2, 3, 4 y 5 tienen que llevar paréntesis, o sea, citarse o parafrasearse, como quieran, pero tienen que llevar los paréntesis, como acabo de mostrar en la presentación. Luego en las 6, 7, 8 y 9, que es la debutante, también tienen que llevar la citación. Y en la 10, si ustedes creen, si están utilizando otros, si están utilizando otros textos diferentes, también tienen que citarla en la 10. Y en la 11 tienen que colocar todas las fuentes que utilizaron. Entonces, no lo olviden, por favor. Son dos cosas muy importantes, además de las imágenes y las frases. Si es cita textual, entre comillas, por favor. Si es algo que ustedes están comentando, bueno, si es cita textual, comillas y paréntesis, por favor, como acabo de poner. Si ustedes lo están comentando, pero no son las palabras exactas, nada más paréntesis, en los dos casos paréntesis, y al final, por orden alfabético, las fuentes de consulta, ordenadas como también lo acabo de poner en la diapositiva que se llama fuentes de consulta, que acabo de mostrar hace algunos momentos. Esa es básicamente su actividad número 3. Les sugiero que revisen el audiolibro que les puse de Frankenstein y también de la debutante. Les sugiero que tomen notas porque además esa es lo que les va a otorgar puntos extra antes de mañana a las 7:30 de la noche para los puntos extra. Y con eso culminaría la actividad integradora número 3, perdón. Si tienen alguna pregunta, si no tienen alguna pregunta, perdón, voy a pasarme a la actividad integradora número 4, que es la literatura y pluriculturalidad. Diana, ¿alguna pregunta sobre la 3? Si no, para ir cerrando esta actividad. No, hasta ahorita no, gracias. Gracias. Bueno, vamos a la 4, que es básicamente la contestación de un cuestionario. Lo voy a compartir en este instante. Aquí está. Esperen, aquí está. Tienen que escuchar un poema que se llama Canto de Primavera. Si la semana pasada trabajamos con lírico, narrativo y dramático, esta vez estamos trabajando con lírico, narrativo y narrativo. Frankenstein y la debutante son género narrativo, es cuento y novela, y Canto de Primavera es un texto lírico. Entonces, esta vez no estamos tratando teatro, estamos tratando solamente poesía y narrativa, que es novela y cuento. Tienes que escucharlo, tienes que, aquí en estas opiniones, A, B y C, no tienen que citar, no tienen que poner paréntesis como lo puse en la anterior diapositiva. En Canto de Primavera solamente son opiniones, donde sí tienen que hacer algo es a partir del número 2. Aquí son opiniones que también nos interesan mucho y que yo leo con cuidado. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué diferencia hubo? Recuerden nada más una cosa que les aclaro siempre. Ayer me lo preguntaron también. ¿Cuál era la extensión mínima en este cuestionario? La extensión es mínimo 5 renglones. Exprésense, es la idea que desarrollen un argumento expresándose, porque en el módulo número 5, que es argumentación, el próximo módulo, les van a pedir que se expresen de manera más general. Entonces, traten de cuidar la ortografía, las comas, puntos y seguidos. Si tienen dudas, yo les puedo ayudar. Como sugerencia rápida, les digo que pueden poner oraciones cortas separadas con comas y cada 2 o 3 oraciones colocar un punto y seguido. Eso no falla y es una buena estrategia para escribir de manera correcta. Revisen la ortografía, busquen diccionarios en internet, en rae.es es el diccionario de la Real Academia. Pueden descargarlo en su celular, es gratis y pueden buscar cualquier palabra para ver cómo se escribe y cómo se acentúa. Entonces, para que no tenga problemas, porque no siempre el autocorrector de nuestros dispositivos resuelve palabras. Entonces, esa es la sugerencia que les hago. Número 2, tienen que buscar en internet fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 y en alguna lengua que se hable en tu estado o comunidad. Si no estás en un estado donde se hablen lenguas o una persona que conozcas, simplemente una que te guste. Graba un audio en que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo, sube tu audio y pega en la nube. Me han preguntado también, en este caso, por qué se escucha cuando lo graban en WhatsApp y por qué no se escucha cuando lo están subiendo.
Les recuerdo que tienen que permitir que se haga público o permitir que cualquier persona que tenga el enlace lo pueda escuchar. Hay que mover depende de la computadora y de si están haciéndolo en el celular o no. Tiene que mover algunos botones para que me permitan a mí como oyente escucharlo y que sea público. Entonces, cuiden ese aspecto, no se les olvide, porque si yo no lo puedo escuchar son puntos menos porque no entregaron. Entonces, me daría mucha pena que si lo grabaron y lo grabaron muy bien, pues no se pueda ver reflejado en su calificación porque no se oye. Y yo les voy a decir que no se oye, pero no estoy seguro si ustedes alcancen a revisar y puedan resolverlo en el lapso de 24 horas, 6 horas, lo que sea que entreguen, ¿no? Entonces tengan cuidado y háganlo bien desde el principio, traten de cuidar eso. Reflexiona y comenta por qué elegiste ese texto, qué sentiste al leerlo en voz alta, qué emociones e impresiones te transmitió. En el número 5, solamente en este número, si están citando o parafraseando, pueden colocar los paréntesis, de lo contrario no hay ningún problema. Y aquí en el número 6 y 7 y 8, y aquí en los siguientes, 9 y 10, repito, 6, 7, 8, 9 y 10 tienen que colocar citas de este texto que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y su cultura. Entonces, por favor, no se lo vayan a obviar. Aquí está el texto, la autora es Carla Berenice, entonces tienen que comentarlo. No es demasiado, son 4 páginas, 3 páginas, porque tiene referencias. Es muy general y es muy rápido de leer, así que les pido, por favor, que en las últimas sí tienen que colocar los paréntesis, por favor. Tiene que quedar claro qué parte están haciendo, porque a veces ponen líneas que no son su referencia. Aquí dice forma breve, 3 a 5 líneas, con eso es suficiente, si son 5 mejor, porque es la medida de un párrafo. Entonces, si colocan citas, ponen paréntesis, si colocan paráfrasis, ponen paréntesis, y aquí forzosamente tienen que mencionar el artículo, así es que coloquen, por favor, de qué página de las 4 que componen el artículo, a qué página se están refiriendo, para evitar un descuento de puntos, por favor. Entonces, tendríamos 6, 7, 8, 9 y 10. Si bien son de opinión, están basadas en que están dirigidas a que ustedes lean esta parte, el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Entonces lo leen primero, por favor, después contestan y ponen referencias para paráfrasis y al final me ponen aquí, por favor, las referencias o la bibliografía donde estoy escribiendo es referencias, me lo ponen en orden alfabético, comenzando por apellido, las que usaron, que en este caso deberían ser por lo menos 2. Entonces, espero que haya quedado claro las referencias y voy a dejar de compartir y ahora sí primero a ver si Diana tiene dudas y después a leer, para finalizar con la sesión, voy a leer las preguntas que me están haciendo y que leí también ayer, pero que no me extendí, las preguntas que me hicieron a través de su tutora y de su asesora. Entonces, primero, Diana, ¿dudas? No, creo que no. Gracias. Perfecto. Vamos rápidamente con las 12 preguntas. Algunas están repetidas. Mi duda es si tenía que subir a la nube la actividad de las diapositivas, pero ya estuve escuchando y entendí un poco mejor. Listo. La actividad 3 en la presentación nos pide insertar un audio. ¿Es necesario insertar los dos, un audio o un texto? ¿Es necesario insertar los dos o solo uno de ellos? Es necesario insertar el audio, por favor. Entonces, tiene que verse el enlace del audio, solamente del audio. 3. ¿Está mal dejar la ortografía como estaba de donde saqué la información? Es probable que tenga un error. Yo corregiría el error si hay algún problema con la ortografía, porque yo no sé si ustedes copiaron mal la fuente de donde sacaron la información o es un error. Entonces, corríjanlo, por favor. Si hay una falta de acento o una palabra que sepan que está mal escrita, corríjanla. Buenas noches. Mi duda es por mi audio. Ya lo grabé, pero lo pruebo en la pantalla de incógnito y no se escucha. Al mandarlo por WhatsApp sí lo escuchan. Pues tiene que ver con los permisos, me parece. Entonces, creo que lo que tendrías que hacer es descargarlo y si tienes la posibilidad de sacar una cuenta de Gmail, subirlo a Drive
y de ahí de Drive poder compartirlo, porque directamente de WhatsApp no estoy seguro si se puede. Entonces, también asegúrense de otorgarme los permisos para que se haga público o cualquier persona que tenga el link pueda escucharlo. De lo contrario, no va a ser y entonces, pues obviamente les implicaría un descuento de puntos bastante importante. Un recordatorio de cómo se debe pegar tu vínculo ya que creaste en Google Drive en la página para enviar tu trabajo realizado. Una vez que tienes el audio completo, lo que tienes que hacer es darle compartir y cuando haces compartir te genera un link. Ese link lo copias y lo pegas en tu documento del cuestionario que acabo de mostrar el formato. ¿De cuántas palabras son 50 total de la impresión o 50 de cada una de las emociones, sentimientos y pensamientos? De cada uno que te están pidiendo son 50, o sea, en total de la diapositiva 3 o 4, no me acuerdo exactamente el número, tienen que ser 50 palabras en total. Ahora lo reviso. Dice aquí, voy a revisar ahora, espérenme, para que no haya ninguna duda al respecto. Aquí dice, es la diapositiva 2, la diapositiva 3, te piden 50 palabras. En realidad tiene que ser en total, no puede haber más de 50 palabras porque además no te va a dar el espacio porque hay imágenes. Aquí ya vi, creo que es una de las preguntas que estaba viendo, donde dice insertar un audio o un texto. Aquí dice audio o texto. Y sí, efectivamente yo me equivoqué porque lo estoy viendo acá. Dice, puedes emplear el audio o el texto. Si empleas el audio, tienen que ser 50 palabras. Si empleas el texto, tienen que ser 50 palabras. En cualquiera de los dos casos, tienes que colocar un paréntesis, como les acabo de mostrar hace unos minutos. Sigo con las dudas, que es, yo estoy teniendo problemas con la ortografía, ¿me pueden recomendar alguna aplicación o darme una sugerencia, por favor? La aplicación es la RAE.es, puedes descargarla, es gratuita y contiene el diccionario de la Real Academia que nos rige a las academias de lengua de Latinoamérica y de España, las que hablan español, ese lo puedes descargar gratis y ahí vienen dudas generales, tiene un apartado de dudas, es muy buena la aplicación, es gratuita y ayuda mucho a la hora de ver dudas sobre alguna palabra, ¿no? Entonces, me parece que ese es un bloque importante. 8, ¿está mal copiar, dejar la ortografía como estaba? Sí, corríjanla, por favor. En las referencias también está mal ahí, corríjanla, por favor, creo que está en sus manos corregirla. Si se han dado cuenta que está mal, pues corríjanla. 9, ya grabé mi audio, pero no se escucha. Lo mismo, pues asegúrense de sugerencias, colocarlo en Drive, sacarse una cuenta en Gmail y colocarla en Drive. Y de ahí sacar un link en compartir para ponerla en su cuestionario. Número 10, que yo sepa, los dialectos no se escriben, las lenguas sí y tienen abecedario, ¿verdad? Las lenguas son las que nos rigen, bueno, las que están en México son 68, yo les puse una página que se llama 68 voces, y las lenguas, pues efectivamente, sí se escriben y tienen abecedario. Lo que hacen en realidad es que como muchas de ellas no tienen equivalente en español, se basan en sonidos, entonces tenemos que representarlas con sonidos, como si fueran español, pero en realidad a veces para nosotros son solamente sonidos y de esa forma se representan. Algunas son lenguas pictográficas, es decir, están basadas más en dibujos o en sonidos que en palabras escritas. Entonces es muy difícil verlas. Más bien, lo que hacemos es escucharlas o ver los dibujos que las representan. 11. Los conectores también cuentan como palabras para la actividad integradora 1. Yo supongo que se refiere a la 3. Sí, los conectores también cuentan como palabras. Los paréntesis que pongan, como les mostré en la presentación, esos no cuentan en las 50 palabras. Y la última, en la actividad 3 se puede pasar un poco, digamos 53, sí se puede pasar a 53, hasta 55, tal vez 60 está permitido, pero el problema no es de espacio, el problema es que, bueno, el problema no es de la cantidad de palabras, sino que te quepan en una diapositiva junto con las imágenes que vas a poner. Entonces tengan cuidado con eso, pueden ser menos de 50, pero si se pasan de 50, tengan en cuenta que obviamente va a haber
va a haber un problema para acomodar los textos y las imágenes, ¿no? Entonces, pues les pido ahí que tengan un poquito que quiten tal vez una imagen, o que en lugar de poner 4 pongan 3 y así ya les cabe el texto, o lo hagan más chiquito para que se vea, y no olviden colocar sus referencias. Esas son las 12 preguntas que me pasaron. Claro que sí, Diana, dime. ¿El audio tiene un límite de tiempo? El audio me parece que debe ser hasta que te den las 50 palabras, Diana. Eso puede ser Ah, 30 segundos, o sea, si son 50 para las mismas que escribiste, en lugar de escribirlas, las puedes decir, pues realmente son, ¿qué? 15, 20 ok. segundos, 30 segundos máximo. Es que le pregunto porque todavía no he realizado yo esa actividad, entonces, este, todavía como que no la he analizado muy bien, porque, por ejemplo, en los otros módulos, donde Sí, teníamos que grabar un audio, nos daban el límite de, no sé, 3 minutos, 4 minutos máximo. Entonces, por eso es que le pregunto eso, pero aquí es en base a las palabras, no a exacto, es los con base minutos. en las palabras, exactamente. Entonces, si tienes, primero escoges tu Ya. cita, tus 50 palabras, la lees, la grabas y listo. En otras actividades, la próxima semana, la semana 3 y 4, sí tienes que grabar por tiempos, Diana, pero en esta ocasión, en este caso, si eliges poner audios, es por palabras. Eliges tu cita y colocas la fuente, o pues no sé, la fuente sí tiene que ser escrita, los paréntesis tienen que ser de donde los obtuviste de manera escrita, pero el audio sí, obviamente puede ser en audio. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Eh, con eso, eh, con eso concluyo la explicación tanto del menú de actividades de esta semana como de las actividades integradoras. Déjenme compartir por último una cosa. Les voy ver, a ver, permítame, es que está revisándolo y no lo encuentro. Aquí está. Es una, no, este no es. Aquí está. En la pantalla están viendo un, una diapositiva, perdón, una infografía que se llama 200 años como referente del terror Frankenstein. Si la hacemos más grande, la voy a hacer más grande, vienen muchos datos. Vean, vienen un montón de datos. 25 millones de copias, el año, otras obras, el contexto, eh, quién fue la autora, cuándo se publicó, la primera versión, otra película, tiene que ver con el cine, tiene que ver con datos. Estos datos les pueden ayudar muchísimo para la parte de contexto que tienen que hacer en las diapositivas 2, 3 y 4. Entonces, les dejo este recurso, lo voy a poner en un momento más, cuando se termine la sesión, lo voy a poner en el foro de novedades, y ahí lo pueden consultar y pueden obtener datos de ahí. ¿Ok? Entonces es lo último que quería decirles. Y nada, pues si no tienes más dudas, Diana, si tienes dudas, por supuesto, me puedes escribir al chat o por correo y con gusto lo voy a... Sí, Dime, dime. sobre ahorita lo que acaba de decir de lo que va a compartir en el foro de novedades, Ajá, eso, bueno, para utilizarlo lo vamos a poner ahí como referencia, pero ajá. este es un recurso que usted está, ¿cómo se dice? Compartiendo, no es Ajá. un recurso de la plataforma. Entonces, ¿cómo le vamos a poner referencia a ese? Ah, buena pregunta. Le vas a poner, voy a compartir la diapositiva para que veas cómo lo puedes compartir. Más bien, cómo vas a poner la explicación. Aquí está. Eh, este es el caso. Vamos a suponer que pones la primera edición de la novela fue el 1 de enero. Vamos a suponer que esa es tu frase y es de la infografía. Entonces le pones sin ese a punto que es sin autor y le pones en línea y le pones infografía y cierras. ¿Ok? Pues así yo sé que es, o infografía, si quieres más específico, infografía Frankenstein. En línea, Frankenstein. Y listo. Esa es la forma de compartir la información que si decides utilizar la infografía, esa es la forma de compartir los datos.
Ah, ok, pero nada más así como le puso usted, Sí, solamente así. primera edición. Ajá, O sea que la puedo poner tal cual, así como usted la acaba de poner. tal cual. Pero obviamente Ok. la frase no, porque la frase la acabo de inventar, ¿eh? Lo que está Ujú. entre paréntesis la acabo de inventar. El resto es lo que está, perdón, lo que está entre comillas, lo acabo de inventar. Lo que está entre paréntesis, eso sí lo puedes poner. Y al Ok. final, perdón que lo pongo de nuevo, la parte final que es esta, que es las fuentes de consulta, vas a poner SA, le pones 2022, le pones Frankenstein, no sé, no, es el, creo que se llama Frankenstein 200 años, no le pones dónde estaba porque no sabes dónde, le pones la fecha de consulta, 28 de abril 2022, y en la URL pones el link de donde lo encontraste, Diana. O sea, el link del foro de novedades. Ok. ¿Ok? Gracias. Nada. Y con eso, pues ya está completa tanto la citación como la bibliografía. Entonces, ahorita terminando, la voy a colocar para que ustedes la puedan ver y si quieren utilizar en su caso. ¿Ok? Si no tienes alguna duda adicional, Diana, con eso termino el espacio abierto con tu asesor virtual del jueves 28 de abril 2022, el segundo de esta semana, llamada Literatura, un acercamiento a otras realidades. Les deseo mucho éxito en la semana, en sus proyectos integradores. Si tienen dudas o preguntas, pues por los canales habituales, el chat o bien el correo electrónico, pueden seguir participando en el foro Aprendiendo. Y les deseo muchísimo éxito. Y Diana, que tengas muy buenas noches. Gracias. Igual, buenas noches. Buenas noches.